Saludos a todos desde Londres, nuevo reporte semanal en Brújula de Mercados, poniendo al día de la actualidad económica, geopolítica, internacional, que afecta no solamente a las economías de todos los países, sino también al escenario de los mercados financieros. Soy Gonzalo Cañete y este es el reporte semanal de Brújula de Mercados. Y en portada, el águila y el dragón enfrentados. Vamos a ir a fondo en este reporte semanal hasta las raíces de ese conflicto chino-norteamericano, pero además vamos a ver exactamente cuáles son los intereses que pueden estar en la mente de Donald Trump y por qué está yendo donde está yendo, y vamos a barajar dos diferentes teorías que veréis luego desarrolladas, alguna extremadamente increíble, que muchos ni sospecharíais, y otras mucho más plausibles, en las que probablemente esté pensando Donald Trump, ¿vale? Vamos a comentar la parrilla de esta semana y te recuerdo una vez más, estás viendo este canal, es la primera vez que cae en tus manos un vídeo como este, estás en casa y estás poniendo al día de cosas que francamente no habías escuchado en la televisión, bueno, pues te invito a que te suscribas para que veas que esto lleva ocurriendo desde hace ya más de 3 años, reportes semanales de mercado económicos, y actualmente pues hemos superado los 2.800 suscritos, así que pincha en la campana y yo disfrutando de que cada vez más gente estéis conectados y siguiendo el contenido que se desarrolla. Bien, claves de mercado y la parrilla para esta semana. La guerra comercial hacia el colapso de la deuda americana. Aquí veremos un poco qué es lo que se puede estar persiguiendo, una de las teorías, con esa provocación que hace Donald Trump. Siguiente, China podría hacer temblar 1,7 trillones de deuda americana. Estudiaremos a fondo esto. Senador Paul dice, pide una auditoría pública a la Reserva Federal. Es algo bastante serio y que lleva produciéndose durante años. Y os recordaremos que no solamente es el senador Ron Paul el que lo pide, sino que Donald Trump en 2016 dijo que había que hacer una auditoría a la Reserva Federal. Y esto se añadirá a la teoría inicial de qué es lo que quizá tenga en mente Donald Trump. Esa alocada teoría que os vamos a traer hoy, ¿vale? Propuesta republicana, el HR 5404. El señor Mr. Money, Alexander Money, ha presentado una propuesta para ¿el qué? Restaurar el patrón oro. Hay que restaurar el patrón oro. Vamos a sacar esa propuesta. Dejaré un enlace además para que podáis descargarla. Aquellos que os sentéis cómodos con el inglés podríais leerla entera. Son 3 páginas solamente de varios puntos. Aunque os he destacado también los principales y los más llamativos en este vídeo reporte. Trump es un intimidador de la old school, de la vieja escuela. Veamos a dónde quiere llegar. Aquí vendría la otra teoría, la más plausible, de que tan solamente sea un ejercicio de intimidación lo que está haciendo con las declaraciones de guerra comercial, y lo probaremos además por qué pensamos eso. ¿Han fracasado las políticas globalistas? Contradicciones en Alemania. Vamos a hacer un comentario sobre el primer roce que ha tenido Alemania en su nueva coalición de gobierno y por qué hablamos de las políticas globalistas en este punto. Y además lo empalmaremos, lo extenderemos con el tema de Sarkozy, primera baja del nuevo orden mundial. Vamos a ver la detención que tuvo Sarkozy y vamos a ver cómo no viene de la nada. Así que quizá sea una baja de ese club de globalistas que fueron los que organizaron quizá las primaveras árabes, ¿vale? Conflicto global para desmantelar el proceso de transición monetaria. Aquí ya jugamos en último punto este reporte semanal con que quizá todo lo que esté ocurriendo en el panorama internacional sea un proceso para paralizar o retrasar esa transición monetaria que hablábamos que se iniciaba ya a finales de marzo con la inauguración de un contrato de petróleo en una bolsa de commodities de materias primas de Shanghái cotizado en yuanes, no en dólares. Primera vez desde Bretton Woods que el crudo se cotiza en yuanes y, por supuesto, respaldado por oro, con lo cual se estableció un patrón oro importante que amenazaba al dólar, ¿vale? Por eso decimos, puede haber un conflicto global detrás de... Comentaremos el detalle más adelante, ¿vale? No quiero desvelar el misterio antes de que llegue ese punto. Y empezamos con detalles. La guerra comercial y la opinión pública. El amplio poder político del presidente Xi le da una ventaja sobre Trump en una guerra comercial. Este artículo viene de la CNBC y nos habla de que tiene más que perder Donald Trump que China, porque, primero, China no es un país que esté tan afectado hacia los debates políticos ni hacia la opinión pública como lo está Estados Unidos, esto es evidente. Además sabemos que ya hace pues cosa de un mes, el presidente de China logró legitimarse, modificar los libros del Partido Popular de China
que le permitirían legitimarse más años aún en el poder. Por lo tanto, las reformas serían de mayor calado para China, sin que tenga que preocuparse por las elecciones que le puedan llegar. Lo que nos lleva al caso de Estados Unidos, que sí que debe preocuparse por el proceso electoral que se iniciaría en 2018, ¿vale? Esas elecciones estatales que se producirían en diferentes estados. Bien, continúa. El presidente Donald Trump y el presidente de China, Xi, están escalando amenazas para imponer miles de millones de dólares en aranceles. Pero Xi no está obligado por las restricciones políticas de la democracia estadounidense que Trump debe navegar. Mientras que el propio partido político de Trump se pronuncia en contra de las amenazas arancelarias, y esto hace referencia a una carta escrita por un montón de republicanos manifestándose en contra de esas políticas, diciéndole a Trump que se equivoca, los expertos dicen que la opinión pública de China apoya la represalia de Xi porque ve a Trump como un agresor en la disputa. Pero el gobierno de Xi, este episodio en particular, va a jugar directamente con su capacidad de poner a la gente de su lado, porque Trump es visto como el agresor. El punto es que hay una amplia preferencia por el comercio. Esto está jugando muy mal para los Estados Unidos en muchas partes del mundo. Y esto mismo va a enlazarse con una noticia que os mostraré un poco más adelante de cómo la primera ministra noruega hizo un comentario sobre Estados Unidos y el libre comercio. ¿Vale? Bien, nota que no debes olvidar si estás viendo este reporte para ponerte realmente al día. Las elecciones de 2018 en los Estados Unidos se realizarán principalmente el martes 6 de noviembre de 2018. Estas elecciones de mitad de periodo se llevan a cabo a la mitad del mandato del presidente republicano Donald Trump. Se disputarán 435 escaños en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y 34 de los 100 escaños en el Senado de los Estados Unidos. 39 gobernaciones estatales y territoriales y numerosas otras elecciones estatales y locales también serán impugnadas. Vale, por eso decíamos, esto puede afectar políticamente a Donald Trump, pero China encima saldrá airosa de ese conflicto. Y vamos con algo un poco más fuerte. China se prepara para ejercer el máximo dolor en los Estados Unidos. Esto lo edita el Global Times, es un diario chino, el cual nos dice: China está lista para devolver el golpe a los Estados Unidos con un conjunto integral de contramedidas diseñadas para ejercer un máximo dolor en la economía de los Estados Unidos. Si la administración de Trump cumple con lo que se le ha descrito ampliamente en China como esfuerzos extorsionadores para obtener influencia sobre China en negociaciones comerciales, los expertos chinos advierten el sábado. Las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo aumentaron aún más el jueves, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con imponer aranceles a los productos chinos por valor de 100.000 millones de dólares, lo que llevó a los funcionarios chinos a declarar la lucha a toda costa. En un comunicado dado a conocer el viernes, el ministro de Comercio de China dijo que los Estados Unidos continúan su camino unilateral y proteccionista. La parte china luchará hasta el final y tomará contramedidas integrales a cualquier costo para defender con firmeza el interés de nuestro país y nuestra gente. No faltan tarjetas para que China juegue, dijo Yu Yaogou, investigador senior del Centro para China y la Globalización. Le dijo al Global Times el sábado: Estados Unidos tiene un déficit comercial con China, pero gana mucho dinero por otros medios y podríamos hacer algo en estas áreas. Según datos oficiales de Estados Unidos, China fue el segundo mayor comprador de petróleo crudo de Estados Unidos en 2017, después de Canadá, importando 20% de las exportaciones totales de Estados Unidos. Y pese al déficit comercial general, Estados Unidos tiene un superávit de 38.000 millones de dólares, es decir, podrían dejar de comprarle crudo a Estados Unidos porque fueron los mayores compradores de crudo en 2017 para Estados Unidos. Mientras tanto, las empresas estadounidenses venden alrededor de 300.000 millones de bienes cada año en China a través de sus sucursales, según estimaciones de los medios. Huo también agregó que China podría comenzar a vender por parte de su participación masiva en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Tira aquí dos fichas este analista senior del Centro para China y la Globalización, dos fichas que citábamos en Brújula de Mercado y que tú, como suscrito al canal, probablemente hayas escuchado en vídeos anteriores, que eran ¿cuál? Ya dijimos para las colaboraciones que hicimos en televisión que en realidad el tema fiscal era una carta a jugar por China, puesto que muchas sucursales norteamericanas se encontraban en China por motivos fiscales, es decir, por motivos de costes, de impuestos, etc. Pero también decíamos que quizás era el objetivo que tenía Donald Trump, hacer que ese tipo de empresas se repatrien a Estados Unidos y creen trabajo o riqueza en Estados Unidos, así como tributación, ¿vale? Pero más allá de eso, también citábamos que el verdadero punto clave con el que China podría destrozar a Estados Unidos es la kriptonita hacia Estados Unidos, la deuda norteamericana.
Por ejemplo, dice, si vendemos 200.000 millones de deudas estadounidenses, eso definitivamente presionaría significativamente al mercado financiero de los Estados Unidos, dijo. Ya lo comentamos en Brújula de Mercados semanas atrás. La kriptonita de Estados Unidos es la deuda pública. ¿Por qué Estados Unidos está metiendo con China abiertamente? ¿Por qué Donald Trump amenaza comercialmente a China, ataca el bolsillo de China cuando sabe que China posee una cantidad ingesta, el mayor tenedor extranjero de deuda pública norteamericana? ¿Por qué le provoca? ¿Vale? Bueno, pues antes de que desvelemos eso, aquí viene uno de los comentarios que decíamos. Noruega. Estados Unidos se ha convertido en la principal amenaza mundial para el libre comercio. La primera ministra noruega dijo, la gran paradoja de Estados Unidos es que parece que se ha convertido en el principal amenaza para el libre comercio, mientras que la China comunista se está defendiendo. Ha advertido la mandataria noruega ante los asistentes al acto. La guerra comercial a escala mundial y el reforzamiento del proteccionismo es lo que menos necesita el mundo en la actualidad, ha añadido Solberg. Y tenemos a pie de foto el comentario directamente. La política de Donald Trump representa la principal amenaza para el comercio mundial, mientras que China se lo protege. Así lo declara la primera ministra de Noruega, Erna Solberg, durante una convención de su partido, el OIRE, celebrado este viernes en las afueras de Oslo, en Noruega. Interesante, ¿verdad? Bien. Aquí viene una parte gorda ya que alguno cuando la escuche detenidamente va a decir, no puede ser, ¿no? ¿Busca Trump detonar una implosión mundial de la deuda? Repito la pregunta. ¿Busca Trump detonar una implosión hacia adentro mundial de la deuda? Es decir, ¿acaso está provocando a China porque lo que buscasen fuese un colapso de la deuda norteamericana? ¿Vale? ¿Cómo provocarlo? ¿Cómo detonarlo? Porque si Trump era partidario de auditar a la Reserva Federal, según sus propios Twitter en 2016, quizá entonces hay algo detrás de todo esto. Leemos artículo de la CNBC. China tiene 1,2 trillones de armas que pueden ser usadas en una guerra comercial contra Estados Unidos. Y abajo nos dice, flecha azul, China posee 1,17 trillones de deuda gubernamental de los Estados Unidos de América, ¿vale? Esa es la parte más dura. Los economistas inversores se preocupan porque if there is a trade war, si hay una guerra comercial, China podría reducir las posiciones de deuda norteamericana como arma política contra Trump y la administración. Si esto ocurre, el dólar podría fallar, caer en otros países, podría provocar una venta también de las posesiones de deuda. Es decir, como ya citamos en este canal cuando hicimos aquella colaboración de televisión, fue la kriptonita de Estados Unidos es la deuda que posee China, y si China decidiese venderla, produciría una reacción en cadena y elevaría la prima de riesgo. Algo que de hecho, amigos, se ha producido ya hace semanas, que fue el bono norteamericano a 10 años rompió su tendencia bajista e inició una nueva tendencia alcista. La prima de riesgo, la deuda norteamericana, increchento, ¿vale? Y vengo con este comentario para dar un poco más de detalles sobre lo que ha propuesto Ron Paul. Si los políticos republicanos quisieron decir lo que dijeron, auditar a la Reserva Federal ya sería la ley en nuestro país. La propuesta presente por primera vez y popularizada por el congresista veterano y 3 veces candidato presidencial Ron Paul fue incluida en las 2 últimas plataformas republicanas, aprobada por la Cámara de Representantes en 2012 por votación y en 2014, y la campaña de Donald Trump. Es tan importante auditar la Reserva Federal, tuiteó Donald Trump en febrero 2016. Artículo, para aquellos que quieran leerlo a fondo, tenéis ahí el enlace para poder analizarlo más detenidamente. Interesantísimo, ¿vale? China posee bonos por un 40% de los activos del balance de la Reserva Federal. Tenéis en pantalla la estimación que se hace de activos ahora mismo en el balance de la Reserva Federal. La pregunta es, ¿cómo es posible que la Reserva Federal siga subiendo tipos de interés sin deshacerse del papel que poseen sus balances? Porque la venta de los bonos que se ha inflado a comprar la Reserva Federal sería la principal medida que regularía el dólar y que lo encarecería. Pero la Reserva Federal sube tipos de interés sobre el dólar. Sin embargo, no pone en práctica una retirada de dinero en efectivo del mercado monetario. Es decir, la oferta monetaria no se está viendo reducida porque la Reserva Federal no está vendiendo los bonos que posee. Y no los vende porque tiene miedo de que no exista una demanda de esos bonos. Como comenté en la conferencia que dimos en Barcelona este fin de semana,
El principal problema desde el año 2008 hasta ahora es que se ha creado una oferta monetaria a nivel mundial. Los bancos centrales han creado una oferta monetaria brutal para una demanda inexistente por parte de la economía real. Es decir, no se ha recuperado el paro en Europa, porque no lo ha hecho. No se han recuperado los salarios en Estados Unidos, pese a que se ha recuperado el empleo. No se ha recuperado la fuerza laboral en Estados Unidos tampoco. Por lo tanto, esa oferta monetaria creada ha sido absorbida por los activos financieros y por los mercados. Y por eso, amigos, estáis viendo en pantalla la relación que existe entre la oferta monetaria de la Reserva Federal, los balances de la Reserva Federal y el SP500. Porque los mercados financieros han absorbido como un aspirador la oferta monetaria ante falta de demanda en la economía real. Que no es porque no se demande, sino porque no ha sabido canalizarse. Y por eso la leyenda del FedCoin, y por eso la leyenda del Eurocoin, de cómo podría llegar una época en la que directamente los bancos centrales inyecten esa masa monetaria, no a través de bancos comerciales que no se fían unos de otros y que son incapaces de canalizar el crédito a los agentes económicos, a las empresas, a las familias, a las personas, para que se traduzca en consumo, en inversión, en capital. ¡No! Ha fracasado eso. Quizá entonces el FedCoin, el Eurocoin sean políticas o experimentos en los cuales los bancos centrales pasen a tener un control también del gasto fiscal y de los impuestos a través del dinero digitalizado a los individuos, renta básica y todo lo demás. El oro debería estar en $10.000. Los contratos OTC negociados en Londres superan en 200 veces la producción anual del oro del mundo. Lo comentábamos en el antiguo reporte y decíamos, el dólar ha perdido más del 96% de su poder adquisitivo desde el fin del patrón oro. Pero es que ahora esto lo vamos a detallar con lo que viene. Revoluciones por llegar. El proyecto de ley HR 5404, volver al patrón oro y rescatar al dólar. Leo puntos descritos en la propuesta realizada por Mr. Alexander Money. La clase media de Estados Unidos empobrecida, salarios bajos con aumento de crédito al consumo, hace necesario reconquistar el dólar. Cada 35 años el dólar pierde un 50% de su valor. Desde el año 2000 el dólar ha perdido un 30% de su valor adquisitivo. El patrón oro devolvería el valor al dólar bajo criterios de mercado y no de la Reserva Federal. Es decir, el valor del dólar se volvería a restablecer bajo criterios reales de oferta y demanda del mercado a través del oro, y no bajo lo que considera la Reserva Federal que debe valer el dólar. Porque ya sabemos que entonces se lleva el dólar a que valga nada, y porque se hará trampa en esa revolución, esa guerra comercial para establecer una ventaja competitiva basada únicamente en devaluar el dólar, y con ello lapidar por completo el poder adquisitivo norteamericano, que ya ha sido una estrategia utilizada durante décadas, pero que quizá fracase en un mundo en el que el dólar pierda ya su protagonismo. Y es lo que se teme, que el dólar está perdiendo su papel hegemónico. Y si el dólar pierde su papel hegemónico, ¿quién va a pagar la deuda en dólares? Cuando esa deuda tenga que ser comprada en otra divisa, en una multidivisa, cuando tenga que ser devuelta a otros proveedores a través de un DEC, un derecho especial de giro del FMI. ¿Quién lo va a pagar? Porque entonces se volverá mucho más cara y no hay crecimiento para poder pagarla, ¿vale? Significaría la quiebra si no recupera el valor del dólar. El patrón no devolvería el valor del dólar bajo criterios de mercado y no el de la Reserva Federal. La política monetaria se ha basado en aumentar la oferta de dólares sin que exista una demanda real. Por eso, solo se han incrementado el valor de los activos financieros, pero no se ha aumentado el crecimiento económico ni reducido el paro, ni incrementos los salarios. La era del fake money. Esto lo he añadido yo, no forma parte del proyecto. Lo que digo es que la era del fake money consiste en que todo el crecimiento que hemos experimentado es sobre resultados de compañías en base a, por ejemplo, la compra de deuda corporativa, en base a, por ejemplo, las inyecciones de liquidez masiva, que lo que hacen es inflar los números en términos nominales, ¿vale? Aquellos que conozcan la economía entre el término real y el término nominal, nominal es todo aquello que lleva implícito bien inflación, bien directamente una pérdida de realidad con respecto al poder adquisitivo que tiene, tangible que tiene la economía, ¿vale? Sección 2 dice esto: efectivo a 30 meses después de la fecha de promulgación de esta ley, el secretario del Tesoro, en esta ley referido como el secretario, definirá el dólar en términos de un peso fijo de oro basado en el precio del mercado del cierre de ese día, y los bancos de la Reserva Federal harán que los billetes de la Reserva Federal sean intercambiables con oro según la definición legal del oro del dólar. Tenéis el enlace aquí puesto, pero además dejaré el enlace también en la descripción del vídeo para que lo podáis descargar y leerla entera. Ahí la tenéis, la HR 5404, ¿vale?
Bien, y ya que citábamos esto, he pensado y he visto oportuno citar algo que en más de una ocasión había comentado, pero que nunca había publicado con más detalle, que era esa leyenda urbana sobre el acta Nesara, esa ley Nesara, ¿vale? Voy a detallarla. La Corte Suprema de Estados Unidos reconoció que existían evidencias claras de que probaban que el gobierno de Estados Unidos y el sistema bancario de la Reserva Federal estaban perpetrando fraudes contra los ciudadanos de muchas maneras. Los jueces reconocieron que para remediar esta situación se requerían reformas masivas. Las reformas del sistema bancario de Estados Unidos requieren que la Reserva Federal sea absorbida por el Departamento del Tesoro, que se detengan todas las actividades fraudulentas de los bancos y que se compense a los ciudadanos estadounidenses por el daño hecho con los fraudes. Debido a que las negociaciones para la implementación de las reformas no prosperaron, los jueces autorizaron a que las reformas se implementaran como ley bajo el nombre de la Ley de Reforma Nacional y Seguridad Económica, NESARA, por sus siglas en inglés. Esta ley se afirma, fue aprobada secretamente por el Congreso el 9 de marzo del año 2000. ¿Vale? En definitiva, esto está sacado sencillamente un extracto que puedes poner en Google sobre la ley NESARA. Es una leyenda negra, no se sabe si esto es cierto o no. National Economic Security and Reform Act. No sabemos si es cierto o no, pero en definitiva lo que establecía la ley NESARA era una ley que podría dar un reset a toda la deuda ante un colapso monetario en Estados Unidos, ¿vale? Bueno, pues investígalo porque creo que es algo interesante. Y de nuevo, Brújula de Mercado te lo trae aquí en este canal para que te enteres de cosas que quizá no escuches en otros sitios. El Fedcoin, que ya lo comentábamos, venía de la mano de Doug Casey. Tiene un extraño historial de estar en lo cierto sobre las tendencias económicas y políticas, decían de este señor, que publicó un libro sobre este tema. Cómo protegerse y beneficiarse del cambio de divisa que viene en los Estados Unidos. Es una apuesta pública de que el gobierno de Estados Unidos emitirá su propio Bitcoin, que Casey considera como la última flecha de su dominio monetario. La política monetaria se fusionará a la fiscal, convirtiéndose en una sola. Controlarán lo que gastamos y nuestros hábitos de consumo se verán estimados por la masa monetaria y regulados por los impuestos. Brújula de mercado. Es decir, esto es un comentario que he añadido adicional a esta teoría del Fedcoin. Pero ahora voy a hacer un borrón. Ahora voy a decirte directamente, bueno, ¿qué pasaría si todo esto sencillamente es una auténtica película mental que nos hemos montado y que Trump no busca colapsar la deuda norteamericana, no busca provocar a China para forzar un colapso de la deuda norteamericana, sino que lo que en realidad está haciendo Trump es jugar algo mucho más obvio, mucho más sencillo, no hay que irse a nada tan enrevesado, que es Donald Trump lo que está haciendo es intimidar o tratar de intimidar a China. Trump solo juega al pan y la zanahoria con China. ¿Por qué? Porque resulta, amigos, que ayer se publica este tuit. El presidente Xi y yo seremos amigos. No importa lo que pase with our dispute nuestras disputas comerciales. China reducirá sus aranceles, sus transacciones comerciales, porque es lo correcto. Los impuestos se volverán recíprocos y las negociaciones o el comercio se volverán recíprocos con nuestra propiedad intelectual. Nos espera un gran futuro a ambos países. Es decir, aquí Donald Trump trata de arreglar lo que ha dicho y dice, no, en realidad seremos amigos, no me queda duda, y tendremos una relación más justa a nivel comercial con China, que en realidad no necesita. Bueno, ¿tiene razón o no esto? ¿Por qué busca, y si os fijáis, es palo y zanahoria? He dicho pan y zanahoria, era palo y zanahoria, en realidad busca meterse con China, provocar a China para luego decirle, oye, podemos ser amigos. También es muy parecida a la estrategia aplicada con Corea del Norte. A este tipo tenemos un botón más grande que el suyo, más misiles, podemos destruirle, pero al mismo tiempo, bueno, me encantaría reunirme con él un día y conocerle, ¿no? Esto es lo que decía Donald Trump. Bueno, pues creo que forma parte de su psicología y su manera de hacer política. Creo que eso es lo que puede ser la explicación más sencilla a lo que está ocurriendo con la guerra comercial china, y te explicaré además el porqué con números. Esto lo traigo un extracto que saco del Observatory Atlas de Economía, que te muestra sencillamente que Estados Unidos es el primer comprador de exportaciones chinas. Es decir, es el primer cliente de China. Estados Unidos es el mejor cliente de China y Trump lo sabe. Trump sabe que Estados Unidos es el país que más mercancía compra China sobre el resto de países, ¿vale? Seguido por Hong Kong. Tenemos ahí exactamente que es el 19% de las exportaciones chinas van a Estados Unidos como principal comprador de sus productos, ¿vale? Pero como segundo punto resulta que me encuentro que, si bien eso es cierto, también es cierto que China compra
En tercera posición, al país que más compra es Estados Unidos. Luego, es el tercer vendedor de importaciones chinas. China le vende, al país que más le vende, al tercer lugar, está Estados Unidos, ¿vale? Primero le vende más a Corea del Sur, después a Japón y después a Estados Unidos. Le compra. Y al mismo tiempo, Estados Unidos es el país que más productos le compra a China. Por lo tanto, hay un interés recíproco, claro que sí. Porque para China, Estados Unidos es su tercer cliente, su tercer mayor cliente, y para Estados Unidos, China es al revés. Para China, su principal cliente es los Estados Unidos, y para Estados Unidos, su tercer principal cliente es China. Luego, están destinados a entenderse, y lo único que está forzando Trump aquí es que les está empujando a que Estados Unidos se convierta, quizá en el segundo, quizá en el primer cliente de China. Es decir, quiere que se le compren más productos de Estados Unidos, y no es tonto. Sabe que es la segunda economía del mundo y que si consigue forzar eso, pues funcionará. Ahora bien, también es cierto que China ha dicho que no va a ceder nunca ante la intimidación y que fracasarán. Y como comentábamos al principio de este video reporte, el gobierno de China sí tiene las de ganar porque lo puede tomar como una cruzada en la cual pues se legitime aún más sus posturas, ¿vale? Y bien, con esto vamos a cerrar todo. Ya se busca enfrentar a Rusia y a Estados Unidos y esto es algo que me ha parecido muy curioso durante los últimos 2 días, las últimas 48 horas, ¿vale? Publicaba Donald Trump ayer un Twitter diciendo que había muchos muertos, entre ellos mujeres y niños, por un ataque químico en Siria, una atrocidad, y decía además que el ejército sirio, making it completely inaccesible, no deja entrar en la zona al resto del mundo, y que el presidente Putin, Rusia e Irán son los responsables por respaldando a este animal Assad, ¿vale? Bien, entonces, te vas a la noticia y decía 14 personas murieron en el bombardeo de una base aérea en Siria. El episodio se produjo un día después de las denuncias sobre un ataque químico en Duma. Esta historia del ataque químico, que la hemos comentado más de una vez, decíamos hace 3 semanas en un reporte de Brújula de Mercados que quizá un conflicto bélico si era algo que pudiese paralizar ese tipo de reformas monetarias a nivel mundial y que para hacerlo, pues bueno, se buscaba ese tipo de enfrentamiento y que ya advertían, en más de una ocasión había advertido el Consejo de Seguridad, el representante de las Fuerzas Armadas de Rusia en Siria y en el Consejo de Seguridad, que se estaba preparando un falso ataque químico por parte de rebeldes para poder justificar una intervención de la OTAN, ¿vale? Eso dicho ahí. Ahora bien, aquí viene el tema. A la respuesta de esto, se rumoreó, esta mañana, a primera hora nos hemos levantado, escuchando que quizá el bombardeo de la base aérea de Siria había sido perpetrado por barcos norteamericanos en el Mediterráneo, a través de misiles, Tomahawk o como sean. Y en este caso decían, bueno, pero finalmente se ha descartado que fuese eso y que fue un bombardeo producido por aviones israelíes que entraron por el Líbano. Por lo tanto, lo que vemos aquí es que Donald Trump, un día antes hace un comentario como este, llama animal a Assad, al presidente Assad, o del régimen Assad, y además acusa a Putin y a Rusia de estar respaldándole, y a Irán también, ¿vale? Entonces, con esto, resulta que horas después se produce un bombardeo, ¿vale? Y entonces, acto seguido, se rumorea que quizá haya sido lanzado por esas facciones del ejército americano que están en esa zona cerca de Oriente Medio, ¿vale? Es lo más probable porque ven que Donald Trump se lanza a decir esto y como ya sabemos cómo está el tema entre los socios occidentales en Oriente Medio, Turquía, etcétera, etcétera. Por cierto, Turquía se salta las sanciones y anuncia que compra misiles S-400 a Rusia. Por lo tanto, está calentito la zona. Bueno, pues Rusia además califica de ofensivo que Trump llame animal al presidente sirio al-Assad. El portavoz del presidente ruso Dmitry Peskov ha mostrado su rechazo a las declaraciones del mandatario estadounidense en las que condenó el supuesto ataque químico en la ciudad siria de Duma e insultó al presidente Bashar al-Assad. Es decir, en este caso, por cierto, Estados Unidos desmintió haber hecho ese ataque, por lo tanto, Trump suelta la liebre, hace un comentario contra Assad y acusa a Putin y a Rusia de Irán de estar detrás del soporte a Assad y que ha sido un ataque devastador, químico, etcétera. Y a las pocas horas, cuando se bombardeó una base militar siria, Estados Unidos dice, no, yo no he sido, ¿vale? Yo hice un comentario, pero yo no he sido, y finalmente se ve que los que estaban detrás de ese ataque son Israel, que por otro lado, ¿qué es? Probablemente el único socio activo que le queda a Estados Unidos en la región, porque de los 3 socios que tenía, los sauditas han iniciado conversaciones con los chinos, ya lo comentábamos en Brújula de Mercados, episodio anterior, y los iraníes, y los turcos
ya establecieron mayores vínculos con Rusia tras el intento de golpe de Estado que se produjo contra Recep Erdogan, el primer ministro turco. Por lo tanto, de esos tres socios, Israel, Turquía y los sauditas, pues parece que empiezan a estar en tela de juicio de qué lado están los sauditas, ¿vale? En la conferencia de Barcelona publicamos la foto 1963, los sauditas con Nixon, año 2017 los sauditas con Putin, ¿vale? Y esa foto pues cambia el orden, ¿vale? Y el panorama, el paradigma. Bueno, pues lo único que nos queda por comentar, decía, esas contradicciones del nuevo orden mundial y de la política globalista era: Merkel contradice al primer ministro del Interior diciendo que el Islam pertenece a Alemania. Interesante esto también, ¿vale? Porque decía, la primera gran controversia sobre el nuevo gobierno de Alemania estalló el viernes cuando Merkel se vio obligada a contradecir a su nuevo ministro del Interior sobre el lugar del Islam en el país. El Islam no pertenece a Alemania. Alemania se caracteriza por su cristianismo. Cerraron los domingos, festivos eclesiásticos y rituales como Semana Santa, Pentecostés y Navidad, dijo el líder bávaro de la Unión Social Cristiana CSU, los socios del nuevo gobierno de Alemania, ¿vale? Esa coalición. Los musulmanes que viven con nosotros pertenecen obviamente a Alemania, afirmó, añadiendo que esto no significa que renunciemos a nuestras tradiciones y costumbres específicas de un país por una consideración errónea por los demás, ¿vale? Algo que, bueno, te podría parecer hasta cierto punto casi normal que dijese, ¿no? Pero Merkel rápidamente contradijo a su ministro diciendo que a pesar de las raíces judio-cristianas de Alemania, más de 4 millones de musulmanes ahora hicieron sus hogares en el país y que estos musulmanes son parte de Alemania y con ellos su religión, el Islam, forma parte de Alemania, dijo a los periodistas luego que conversara con el primer ministro sueco Stefan Löfven. A pesar de la intervención de Merkel, es probable que los comentarios de Seehofer sean divisivos en la naciente gran coalición de derecha e izquierda que solo se unió cuando los reacios socialdemócratas se unieron tras meses de parálisis política, ¿vale? Pues obviamente vemos cómo existen unas brechas entre una facción, el CSU, tradicionalista, más nacionalista, y la otra facción de Merkel, que es la Merkel de Bruselas y de la Unión Europea como Macron, ¿vale? Y decíamos la primera víctima del nuevo orden mundial, Nicolas Sarkozy, si esta podía ser la primera víctima que cae del nuevo orden mundial, que es en realidad el antiguo orden mundial. Nicolas Sarkozy detenido por la presunta financiación ilegal de la campaña de 2017. El expresidente francés ha sido convocado en la policía judicial para explicarse por los fondos para la campaña en 2007 y por su comparecencia podría prolongarse 48 horas. El procedimiento judicial tiene su origen en un documento libio publicado en mayo de 2012 por el sitio de información Mediapart, en el que se daba cuenta de que el ex jefe de Estado francés había recibido dinero de Gaddafi. En noviembre de 2016, el empresario e intermediario Ziad Takadine afirmó haber llevado 5 millones de euros en efectivo entre finales de 2006 y comienzos de 2007 de Trípoli a París, que entregó a Claude Jean y a Nicolas Sarkozy, que eran entonces ministros del Interior. ¿Vale? Bien, ¿por qué pongo esta noticia aquí? ¿Por qué digo que puede ser la primera víctima del nuevo orden mundial? Ahora lo entenderéis. O sea, el primero que cae. Fijaos, hace ya años, y yo recordaba esta noticia y la he conseguido encontrar por el diario El Mundo, recordaba que el hijo de Gaddafi dijo que habían pagado la campaña de Sarkozy durante las revueltas de rebeldes y la OTAN estableciendo un espacio aéreo apoyado por Francia, por cierto, contra el gobierno sirio, contra el gobierno de Libia, libanés. En aquel momento, el hijo de Gaddafi dijo, hemos pagado la campaña de Sarkozy y tenemos las facturas. Fue un comentario que hizo. Bien, fijaros en la fecha, porque la fecha es el 16 de marzo de 2011, ¿vale? Meses después, Gaddafi era asesinado. Por cierto, fue el 24 de octubre cuando El Mundo actualizó esta noticia, pero lo cierto es que la fecha oficial del asesinato de Gaddafi fue el 20 de octubre de 2011. ¿Qué día viajó Hillary Clinton sin anunciarlo a Libia? El 18 de octubre. Por eso os decía, en más de una ocasión lo he comentado, que los cambios, las primeras áreas fueron orquestadas desde fuera y que además Hillary Clinton llegó 2 días antes de que Gaddafi muriese a Libia, ¿vale? Bien, eso era todo. Ahora empezaré en pocos minutos el reporte de estrategias de mercado para que veamos varios gráficos donde puede estar interesante invertir durante los próximos días. Y bueno, por lo demás, espero que te haya gustado este reporte de mercado, este análisis global, y espero tus comentarios. Suerte, chao.